Eran más de 500 personas las que estaban reunidas cuando Jesús se les apareció a ellos en el día del monte, cuando se iba al cielo. Eran más de 500 hermanos que estaban allí, hombres y mujeres estaban allí cuando Él hizo el comisionamiento para ir a todas las naciones y discipular a las gentes y bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eran hombres y mujeres. Recordemos que antes de su muerte, Él comisionó a 72, estando vivos, y dijo que los mandó en pareja, de dos en dos, a las regiones apartadas de Israel para llevar su mensaje. Y cuando volvieron dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sometaban en tu nombre. Señor, vinieron felices porque habían sido enviados. Aquí podemos contar, antes y por fuera de los 12, podemos contar 72 apóstoles que Jesús envió antes de morir en la cruz del Calvario. Luego volvió a enviar 72 más, porque fueron 2 veces que los envió. Y el día de su ascensión al cielo, la Biblia dice que había más de 500 personas que recibieron de parte de Jesús el comisionamiento para ir a las naciones y predicar el Evangelio. Luego, 10 días después, solamente en el aposento alto, el día que vino el Espíritu Santo, habían 120. 120 que se quedaron desde el día de la ascensión. Es decir, habían 120 personas en el aposento alto, y entre estas 120 personas estaba María y estaban otras mujeres que ayudaban en el ministerio de Jesús. Es decir, en el aposento alto habían hombres y mujeres que 10 días antes habían sido enviadas a las naciones a predicar a Jesús, y lo único que estaban esperando era ser revestidos de poder de lo alto para cumplir la misión específica de discipular a todas las naciones que Jesús les había declarado. Por eso, reitero, el tema del apostolado es tan profundo y tan amplio que lamentablemente la mente humana y la religión demoníaca humana que existe en esta tierra ha cercenado, ha cortado y ha mutilado el cuerpo de Cristo de una manera salvaje, de una manera cruenta, de una manera que solamente los perros lo hacen, como dice la Biblia. Todo aquel que es mutilador del cuerpo no es más que un perro, dice la palabra del Señor. Y nosotros, como ministros de Dios, como predicadores del Evangelio, no podemos ser parte de las hienas, ni de los lobos, ni de los perros hambrientos que se encargan de mutilar el cuerpo. El apostolado, según muestra la Biblia, está disponible bíblicamente para hombres y mujeres. Ahí está escrito en la palabra del Señor. Que yo no lo quiera creer, eso es un asunto personal. Y no se preocupe, si no lo va a creer, es porque nunca lo creerá. Eso está predestinado. Pero si usted lo cree, es porque usted decidió fielmente en su corazón creer en la palabra de Dios tal como está escrita, y no en lo que su maestro humano le quiso hacer entender. Si usted es sincero con Dios y con su palabra, usted se pone de frente a la Biblia y le permite al Espíritu Santo que le instruya y le enseñe, se va a dar cuenta que es dicho en esta noche solamente la verdad. Es la verdad lo que les he dicho. Solamente esta es la palabra del Señor, la que se explica a sí misma. Como dice la Escritura en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Sé que hay muchos interrogantes que ya muchos deben tener en la cabeza, pero recuerda que apenas hoy es el primer episodio en esta introducción al tema del apostolado, y con la ayuda de Dios continuaremos la semana que viene de Frente a la Biblia hablando de los apóstoles en la iglesia, de los apóstoles en la Biblia. Vamos a responder qué pasó con Judas, quién lo reemplazó, cuántos apóstoles hubo en la Biblia, cuántos apóstoles, cuándo terminaron o cuándo se acabaron los apóstoles, y estaremos hablando también si los apóstoles de hoy son verdaderos o son falsos. Vamos a seguir hablando de ese tema, pero oiga bien, solamente de frente a la Biblia. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier debate es bien recibido de frente a la Biblia. Dios les bendiga. Con esto cierro la presentación de esta introducción del apostolado o de los apóstoles en la Biblia en la noche de hoy. Si hay preguntas, adelante.
Hay comentarios también al respecto. Ujú. Mel Ferrer Grau dice, excelente explicación. Como iglesia debemos tener en cuenta que la Biblia demuestra los apóstoles del Cordero, los que vivieron directamente con Jesús, los apóstoles de fundamento, los que Dios usó para terminar el nuevo pacto que Dios había escrito. Apóstoles actuales. En algunos lugares o en ocasiones se crean nuevos fundamentos o nuevos apóstoles fuera de las características a las que Dios ha fundamentado y los que hoy en día deberían estar. Y Ramón Ariza Pertus comenta, el último apóstol fue Pablo, el tiempo apostólico terminó. Bueno, Ramón Ariza, gracias por tu comentario. Vamos a mirar de frente a la Biblia si el último apóstol fue Pablo en realidad. ¿Qué dice la Biblia? Es la pregunta. ¿Tenemos tiempo para responder esa? ¿Para hacer una respuesta? Nos quedan 4 minutos. ¿Para hay preguntas? Sandra tiene una pregunta, Ok. Sandra Blanco. ¿Cómo se la pregunta? A ver. Dice, en Mateo 28 del 19 al 20 es la comisión apostólica. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo dijo a los corintios que él no había sido enviado por Cristo a bautizar, sino solo a predicar? En 1 Corintios 1:17. Gracias, hermana Sandra, por tu pregunta. La respuesta la di al principio cuando dije que los apóstoles eran enviados en misiones específicas. No todos los apóstoles son enviados a lo mismo, en primer lugar. Y en segundo lugar, en el contexto de 1 Corintios 4:17, el apóstol Pablo se está refiriendo a un problema que existe dentro de la iglesia en Corinto, en donde los hermanos están divididos en sectas o en facciones dentro de la iglesia, diciendo que uno era de Pablo, que el otro era de Apolos o el otro era de Silas, porque habían sido bautizados en aguas por ellos. Ahí es donde el apóstol Pablo en ese contexto le dice, a mí Jesús no me mandó a bautizar a nadie para que no gane adeptos míos. Él no me mandó a bautizar, él me mandó fue a predicar el evangelio. Esto es una expresión más que refiriéndose a que él no bautizaba de una manera crítica y de una manera irónica, diciéndole a ellos, el fundamento no es el bautismo, el fundamento es Cristo mismo. Él es el fundamento real y él no me mandó a hacer otra cosa, sino creyentes y discípulos de Cristo, no creyentes y discípulos míos para que ustedes sientan que porque los bauticé me pertenecen. Eso no existe en la iglesia. Entonces, en ese contexto es donde el apóstol Pablo explica y dice, Jesús no me mandó a bautizar. Pero realmente la comisión a nivel general es que todas las personas que somos enviadas por el Señor prediquemos, bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo capítulo 28, versículo 19, y como lo hicieron los apóstoles en el libro de Hechos de los Apóstoles. Gracias, hermana Sandra, por tu pregunta. Espero haber dado respuesta a ese interrogante. Bueno, si mi hermano Ramón Ariza está por allí presente, pues me gustaría hablar algo acerca de tu comentario cuando dices que la era apostólica terminó con el apóstol Pablo, en donde dices que Pablo fue el último apóstol. Si nos colocamos de frente a la Biblia, hermano Ramón Ariza, vamos a darnos cuenta de que no es así. Pablo no fue el último apóstol. De hecho, ni siquiera fue el apóstol número 13. La mayoría de la gente piensa lo siguiente: Jesús escogió 12 apóstoles que son llamados como los apóstoles del Cordero. Uno se suicida, que es Judas, y luego Pablo lo reemplaza. Muchos dicen esto: es reemplazado por Pablo. Eso no es así. Pablo no lo reemplaza, lo reemplazó Matías. Muy a pesar de lo que muchos sabios de hoy en día quieran decir, la Biblia dice que Matías fue contado con los 12. Punto. Ahí no hay nada que discutir. Matías es el reemplazo de Judas. Otro tome su oficio, dijo el apóstol Pedro citando al salmista. Otro tome su oficio. Y ese otro fue Matías. Lo importante que hay que notar aquí, hermano Ramón Ariza, es que Matías o José, ambos eran apóstoles. Eran los dos que habían estado con él, eran los dos que lo habían conocido y habían estado con él desde el principio del ministerio hasta su resurrección y su ascensión al cielo. Estos dos cumplían a cabalidad y al pie de la letra el requerimiento mencionado por Pedro de haberlo conocido desde el inicio del ministerio hasta su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Solamente de todos los que estaban allí, más de 500 personas, Matías y José cumplían el llamamiento apostólico. Pero
el que reemplaza a Judas no lo reemplazó para ser nombrado apóstol. Él ya era apóstol. Él lo reemplazó para ocupar su oficio. ¿Cuál es el oficio de Judas? Tesorero. Él era el que se encargaba de las ofrendas, era el que se encargaba de cuidar las finanzas. Y ese es el oficio que él recibe, el reemplazo, siendo también apóstol. Por eso expliqué al principio de la enseñanza de hoy que los apóstolos eran reemplazables e intercambiables los unos por los otros porque no eran únicos. Pasado este tiempo, muchos otros apóstoles que no estaban nombrados en cargos específicos a Israel, recordemos que eran 12 apóstoles, uno por cada tribu de Israel, había muchos más que estaban sirviendo y trabajando como apóstoles en otras misiones. Pero después de esto, todos estos apóstoles que estamos mencionando aquí eran israelitas, estaban encargados de Israel, pero se necesitaban apóstoles a los gentiles. Y ahí es donde aparece el apóstol número 13. Y el apóstol número 13, hermano Ramón, no fue Pablo, fue Bernabé. Hay muchos que no lo han leído, o no lo han visto, o no lo quieren aceptar. Eso está en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 dice que el Espíritu Santo, habiendo en la iglesia de Antioquía profetas y maestros en ayuno y en oración, el Espíritu Santo les encomendó para que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a la que él los había llamado. En ese orden de ideas, Bernabé y Pablo